¿Cómo se sienten los niños con diabetes? Los niños suelen experimentar las siguientes emociones cuando se enteran de que padecen una diabetes. Aislamiento. La diabetes puede hacer que los niños se sientan diferentes de sus amigos, sus compañeros de clase y sus parientes. Los niños que no conozcan a otras personas con diabetes o que sean los únicos alumnos del centro escolar que deben visitar la enfermería para que les pongan inyecciones o les analicen la sangre, se pueden sentir aislados y solos. Negación. Puesto que los niños se quieren integrar en su grupo y ser como los demás niños, a veces pueden simular o hacer ver que no padecen una diabetes, algo que puede ser peligroso si evitan las pruebas para medir el azúcar en sangre o la medicación. Depresión. Las emociones de depresión, tristeza y desesperanza son habituales en los niños con diabetes. Un niño a quien le acaban de diagnosticar esta enfermedad puede llorar mucho, sentirse agotado, presentar cambios en sus hábitos de alimentación o de sueño o tener dificultades para seguir su plan de control de la diabetes. Culpa. Algunos niños sienten que la diabetes es culpa suya y que son ellos quienes le están provocando problemas a sus padres, hermanos y profesores por padecer esta enfermedad. Enfado, frustración y resentimiento. Es posible que su hijo se enfade con usted por ser quien se encarga de supervisar sus pruebas y su tratamiento. Muchos niños experimentan resentimiento ante las restricciones que la diabetes les puede imponer en sus actividades cotidianas. Miedo y ansiedad. Los problemas relacionados con el control del azúcar en la sangre, las agujas y la posibilidad de tener problemas de salud más adelante pueden asustar a los niños. Vergüenza. Los niños con diabetes se pueden sentir avergonzados por la atención adicional que deben recibir, como cuando se tienen que medir el azúcar en sangre e inyectarse insulina en la escuela, en las casas de sus amigos y delante de otros niños. Dependencia. Cuando un niño se entera de que padece una diabetes, puede empezar a comportarse como si fuera más pequeño de lo que es y puede empezar a depender de sus padres más que sus iguales. El progreso que debería estar haciendo hacia la autosuficiencia se puede detener o invertir. Una persona, al ser diagnosticada con diabetes, debe pasar por diversas adaptaciones en todos los aspectos de su vida. Como primero tenemos la adaptación individual, que es absolutamente necesaria para superar los condicionamientos de la enfermedad. Para poder sobrevivir, un niño que es diagnosticado de diabetes debe aprender a vivir con ella. Esto supone adquirir poco a poco todos los conocimientos para poder tener autonomía en su tratamiento y ser capaz de mantener una motivación de logro adecuada. La mayoría de los niños aceptan su diabetes, asumen los cambios que deben incorporar en su vida e integran en su desarrollo la cronicidad de la enfermedad. Además, tienen que aprender a disfrutar de la vida como el resto de las personas que no la padecen. El periodo de adaptación a la condición de diabético y la aceptación de los requisitos que la enfermedad impone es muy variable. Depende de la edad en que se presenta por primera vez y también de la reacción facilitadora o no de la familia. Luego tenemos la adaptación social, que debe realizarse siguiendo los principios establecidos en la Declaración de Saint-Vincent, que nos sugieren eliminar obstáculos para la total integración del ciudadano diabético, promover la independencia, igualdad y autosuficiencia para todas las personas con diabetes, llevar a cabo medidas efectivas para prevenir complicaciones graves, elaborar, desarrollar y evaluar programas globales para la detección y control de la diabetes y sus complicaciones graves, organizar programas de entrenamiento y educación diabetológica para diabéticos de todas las edades, sus familias, amigos y compañeros de trabajo y equipos de salud. Procurar que las familias diabéticas tengan el apoyo social, económico y psicológico necesario. Y por último, promover la creación de centros especializados en el cuidado de la diabetes, su educación e investigación. En la adaptación escolar, sabemos que la escuela forma parte de la vida de cualquier niño
y se ha mostrado indispensable para la armonía de su desarrollo, siendo llamada como un segundo hogar. En el caso de una enfermedad crónica como la diabetes, su importancia es aún mayor. El papel de la escuela para la integración del niño o adolescente con diabetes es decisivo, potenciando situaciones de convivencia no discriminatorias, fomentando hábitos de autonomía y posibilitando la adquisición de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que ayudarán el desarrollo del estudiante en todas sus potencialidades. Adaptación familiar. El niño diabético constituye en la mayoría de los casos una verdadera tragedia para la familia. Se sufre una gran crisis que debe ser superada con un esfuerzo muy importante. El contexto familiar del niño que tiene esta enfermedad ha de aceptarla y ello supone adaptar nuevos papeles y normas, establecer una nueva dinámica familiar, responsabilizarse del tratamiento y aprender el manejo de todos los elementos que influyen e intervienen en él, como insulina, dieta, ejercicio, situaciones sociales y otros. Pero sobre todo, educar al niño como otro cualquiera y colaborar en la mayor medida posible en su educación diabetológica. En este reto hay que considerar que no todos los miembros de la familia viven la nueva situación. De igual forma, por ejemplo, es distinto para los padres que para los abuelos. Además, la brusca incursión de la enfermedad en el seno de la familia puede desencadenar efectos indeseados entre los miembros de la misma. Por ejemplo, reproches entre los padres, angustiosa sensación de impotencia, celos entre hermanos. ¿Cómo puedo manejar mis propias emociones? Los padres suelen atravesar un proceso de duelo cuando se enteran de que su hijo tiene una enfermedad como tal. Les puede resultar difícil hacerse a la idea que un hijo suyo padece una enfermedad crónica que deberá controlar durante el resto de su vida. Es normal tener sentimientos de duelo y de tristeza. Muchos padres también se sienten culpables de la diabetes de su hijo y se preguntan si la podrían haber prevenido de algún modo. Algunos padres también se pueden sentir inseguros al tener que asumir las tareas relacionadas con el cuidado de un niño con diabetes, como administrarle la medicación y ayudarle a seguir un plan de alimentación adecuada. También les puede preocupar el no saber reconocer los síntomas de un problema relacionado con esta clase de enfermedad que podría requerir de ayuda médica. ¿Qué puede hacer usted para afrontar sus propias emociones? En primer lugar, no dude en formular todas las preguntas y dudas que tenga a los profesionales del equipo de atención de la diabetes. Si se educa a sí mismo sobre la diabetes y las mejores formas de manejarla, esto le ayudará a tranquilizarse. Asimismo, pida al equipo de atención de la diabetes de su hijo información y consejos para afrontar sus reacciones emocionales ante la diabetes. Es importante que satisfaga sus propias necesidades emocionales, aparte de las de su hijo. Cuando pueda, deje que otras personas, como sus parientes o sus amigos, compartan con usted la responsabilidad de cuidar de su familia. Recuerde que usted no puede hacerlo todo. ¿Cómo hacer un acompañamiento emocional? Crear un clima de seguridad, respeto y confianza. No tapar las emociones y dejar que las expresen. Dar espacio y tiempo necesario para la gestión.
No definir las emociones como buenas o malas. Todas son útiles. Acompañar con presencia y disponibilidad total. ¿Y qué pasa con las emociones de otros miembros de su familia? Cuando un niño padece una diabetes, esta enfermedad afecta a toda su familia. Los hermanos pueden experimentar resentimiento por la atención adicional que debe recibir un niño con diabetes, así como por tener que sacrificarse comiendo alimentos más saludables en las comidas familiares o acompañando a su hermano a las visitas médicas. Otros miembros de la familia, como los abuelos y los tíos del niño, también se pueden preocupar por la salud de él. Intente hablar abiertamente sobre todos estos sentimientos con su familia. Organizar una reunión familiar puede ser una buena forma para dar la noticia sobre el diagnóstico y tratar las dudas y preocupaciones de todo el mundo. Tal vez le facilite las cosas el hecho de hablar sobre cuestiones emocionales con un psicólogo, el médico de su hijo u otros miembros de su equipo de atención de la diabetes. Asimismo, considere la posibilidad de buscar grupos de apoyo, libros y páginas de internet sobre cómo afrontarla. Con el tiempo, toda la familia se acostumbrará a convivir con esta afección. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? Una vez que aprende a reconocer las emociones de su hijo, aquí tiene algunos consejos para afrontarlas. Reconozca las emociones de su hijo. Hable con su hijo a menudo. Trate de escuchar todo cuando su hijo le quiera contar antes de expresar sus propias emociones. Este tipo de comunicación no tiene que ser siempre de tipo verbal. Dibujar, escribir o poner música pueden ayudar a los niños con diabetes a expresar sus emociones. Fomente el cuidado activo de la salud de su hijo. Es importante reforzar la idea de que cuando un niño cuida bien de sí mismo y controla bien su diabetes, puede evitar aspectos desagradables, como pinchazos adicionales o tenerse que perder actividades divertidas con sus amigos. También es posible que su hijo quiera hacerle preguntas a su médico estando en privado. Favorezca la independencia. Puede ser difícil, sobre todo al principio, pero es importante que no baje sus expectativas con respecto a su hijo y no lo proteja excesivamente. En lugar de ello, fomente la misma independencia que esperaría en sus otros hijos, con los ánimos y el apoyo de sus padres. Los niños con diabetes pueden asumir algunas responsabilidades implicadas en el manejo de esta enfermedad, un cambio que suele tener efectos positivos y que les ayuda a ganar confianza en sí mismos. Ayúdele a encontrar sus puntos fuertes. ¿Es su hijo un buen lector, un buen jugador de hockey, un futuro astrónomo o un amante del arte? La diabetes no define la vida de nadie. Solo se trata de una parte muy pequeña de quién es su hijo. Céntrese en la amistad. Divertirse con los amigos ayuda a construir una sensación de seguridad, de confianza y de pertinencia. Anime a su hijo a hablar sobre la diabetes con sus amigos. Esto puede ayudar a sus amigos a sentirse más cómodos cuando se relacionen con él, como ocurriría antes de recibir un diagnóstico. En lugar de centrarse solo en lo que los hace diferentes, los niños se pueden centrar en todas las cosas que tienen en común con sus amigos. Encuentre formas de afrontar el acoso escolar. A veces los niños se meten con los compañeros que tienen diabetes u otros problemas de salud. Su hijo podría seguir las siguientes estrategias para afrontar el acoso o bullying. Incentívelo a actuar con valentía. Aléjate o ignora al acosador. Dígale a su hijo que mire directamente al acosador a los ojos y que le diga: quiero que pares y que lo hagas ya. Aconseje a su hijo. Si su hijo está siendo objeto del acoso escolar, insístale en que es muy importante que se lo explique a un adulto. Sus profesores, la dirección del centro escolar, los padres y el personal del comedor le pueden ayudar a frenar el acoso. Explíquele a su hijo que la gente no hace nada malo para merecer la diabetes. Es algo que simplemente ocurre.
Asimismo, si su hijo tiene la sensación de que la diabetes le está causando problemas a usted o a toda su familia, asegúrele que no tiene ningún motivo para sentirse culpable de nada. Contrariamente, su hijo debería centrarse en afrontar sus propias emociones y no las del resto de su familia. Explique a los amigos, profesores y otras personas que conviven con su hijo que tiene diabetes. Pregúntele a su hijo si le gustaría que los demás supieran que padece esta enfermedad. A veces los niños se sienten menos avergonzados cuando explican a sus amigos y compañeros de clase que tienen una diabetes. Así no se tendrán que preocupar por lo que pensarán los demás. Póngase en contacto con otras personas que tengan que afrontar la diabetes. Encontrar un grupo de apoyo para niños y familias afectadas por la diabetes puede ayudar a los niños a sentirse menos diferentes. Estos grupos también pueden ayudarle a sentirse más seguro a la hora de afrontar la enfermedad y facilitarle consejos de cómo controlarla bien. Pida ayuda cuando la necesite. Asegúrese de informar puntualmente al equipo de atención de la diabetes de su hijo cualquier cuestión emocional. Ellos tratan con este equipo de cuestiones constantemente y pueden ayudar a su hijo a afrontarlas y darles consejos a usted y a su hijo. Si su hijo presenta algún tipo de depresión como tristeza, irritabilidad, cansancio, cambios de apetito, hábitos de sueño, hable con su médico o con un profesional de la salud mental. Todo padre que tenga un hijo con diabetes debe afrontar las emociones que rodean esta enfermedad. Trate de tener presente que en la mayoría de los casos, las emociones negativas relacionadas con la diabetes pasan o cambian con el tiempo conforme el niño se va adaptando a vivir con esta enfermedad. Gracias por escuchar nuestra guía de acompañamiento emocional para niños con diabetes. Equipo de trabajo: Paola Alemán, Diana González, hermana Elvira Santillano y Natalia Molina.